A Pateti Sales, estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. Vamos, Atleti. Bueno amigos, finalmente Nico Williams, o al menos en los papeles no irá al Fútbol Club Barcelona. Perdonen que se me está tapando un poco la vista, es que estoy viendo que esta cosa que puse aquí de luz tiene como un ambientador y me tiene los ojos un poco llorosos. Entonces trato de colocar la visera para que no me moleste tanto, pero es que ya no sé cómo quitárselo. Bueno, sí sé, pero me dio pereza. En fin, parece que Nico no irá al Barça, como ya se venía adelantando últimamente. Hoy se ha incorporado con el resto de sus compañeros en el Athletic Club y empezará su temporada normal. De hecho, aseguró que tenía muchísimas ganas de arrancar la temporada con sus compañeros actuales y que parece que al menos durante una temporada más lo van a hacer. Y ojo a la reflexión que hace Víctor Palacios, porque yo sé que a muchos de ustedes no les cae bien y yo era consumidor fiel de su contenido porque me parecía un tipo sensato dentro de lo que cabe, pero sé que a muchos de ustedes no les agrada y sobre todo dejé de seguirlo cuando se puso a decir aquello de los madridistas hijo de putas. Ustedes se acuerdan de todo eso, en fin. Pero hoy ha hecho una reflexión que me ha llamado mucho la atención. Son 4 minutos aproximadamente que vamos a escucharle en un video que ha subido y que me ha parecido sencillamente brillante en general porque ha hecho un buen análisis. No ha llamado traidor a Nico Williams como mucha gente lo está haciendo por ahí y ha señalado a quien tiene que señalar y ojo porque da un punto clave. Vamos a repasar también otra cosa de uno de sus amiguetes que es el viejito Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, que me parece uno de los tipos más asquerosos que pudo haber pisado esta tierra, una cosa increíble y que bueno, para que vean la diferencia, yo a día de hoy no entiendo cómo un tipo como Víctor, que repito, no es que sea el tipo más agradable del mundo, pero me gusta la gente que va de cara y que dice las cosas cuando quiere y como los quiere. Y no sé cómo se puede juntar con un tipejo de estos, pero bueno, en fin. Vamos a escuchar unos clips realmente demoledores y una sola cosita a cambio, lo de siempre es que me acompañen hasta el final de este video porque va a quedar bastante chévere. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. ¡Aguanta, Nico! Y bueno chicos, vamos a arrancar ya porque finalmente lo tengo bastante claro ya todo. Por cierto, también vamos a repasar un bofetón que le mete Edu Velasco. ¿Se acuerdan de aquel señor que J. Jordi quiso dejar en ridículo, como dejando hacer ver que el Atleti era un equipo muy pequeño, que no tenía nada que ver, que si el Barça quería, pues bueno, ha quedado en ridículo y este hombre, como seguramente hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, le ha recordado eso, así que muchísima atención. Quiero que empecemos rápidamente con lo de Miguel Ángel Ruiz porque me lo quiero sacar de encima, pero ya, porque me parece un tipo absolutamente asqueroso. En este caso vamos a ver unos cuantos videos que Pero han al Barça, sacado de un directo que ha hecho el día de hoy, creo que era el día de hoy o ayer, no sé, no tengo ni idea, pero alguien lo ha sacado y me pareció bastante llamativo los clips. Los 3 clips son de unas mentes absolutamente brillantes. Escuchemos el primero. pero al Barça se lo ponen muy difícil, y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo, y hay que denunciarlo. Y si quieren tener una liga competitiva, porque esta es otra reflexión que quiero hacer, Miguel Ángel, y la he hecho muchas veces contigo también, y en privado, es que el Barça, ¿vale? Te interesa que sea un equipo fuerte. Porque si no, la Premier, que tiene más audiencia, te va a pasar la mano por la cara, ¿vale? Y van a decir, no, no, si la Liga Española solo la gana un equipo, el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pues si quieren eso, la audiencia las audiencias de televisión van a bajar en picado. A ver, en primera instancia acabamos de escuchar que al Barça se lo pone muy difícil, yo creo. No creo que tenga nada que ver con que el Barça haya hecho un absoluto desastre durante décadas con el dinero y se haya metido él mismo en esta situación. Es de locos. Yo les digo, esta gente es increíble. Por cierto, si estaba viendo los comentarios mientras Una escuchaba liga con... y me parece llamativo. Mira, yo repito, Nico no es el nuevo Pelé. Aquí hay otro que decía Nico ni que fuera Messi. Esta gente es sencillamente increíble. Escuchemos el audiencia otro clip. Aquí seguimos porque este señor yo no sé quién es, pero increíble también. las audiencias de televisión van a bajar en picado. Con lo cual vengo a decir que a la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional tienen que ser los primeros interesados en que Nico Williams vaya al Barça. Mm. Tendrían que ser los primeros interesados. Porque si el Madrid tiene una delantera como Vinicius y Mbappé, que sí, que hace que vaya gente a Madrid, que compren entradas, que miren los partidos del Madrid, porque es verdad, son jugadores mediáticos, que compren camisetas, de acuerdo. Pero ¿qué rival va a tener el Madrid entonces? ¿Me lo puedes explicar tú? Sí, pero yo ese argumento no te lo compro porque a ellos les da igual.
En este otro clip es que también podemos mirar demasiadas cosas, entre otras me llama la atención que él dice que la liga tiene que estar interesada en que el Nico vaya al Barça. No, a la liga me imagino que le interesará, pues obviamente el tema del dinero y que sabemos que a Tebas, por supuesto, le fascina. Pero, Pero como que la liga, o sea, es que esto es tan parecido a lo del caso Negreira, es que no, teníamos que hacerlo porque es para tener un poquito de igualdad. Me parece de locos. Yo intento meterme en la mente de estas personas y es que son absolutamente brillantes, son unos genios sencillamente que están incomprendidos. Es como ese tipo de arte que uno no entiende, pero que es maravilloso y está en un museo. Deberíamos colocar sus cerebros ahí. Es una cosa de locos. Escuchamos este último clip e interviene. Yo creo que, honestamente, hay mentirosos, hay traicioneros de todo tipo encontramos entre esta gente, pero yo creo que lo de este ancianito es, es como lo más bajo en nivel que hay. Es que no sé, no sabría cómo explicárselo, pero a nivel, en cuanto al tema de nivel para pensar y decir las cosas, creo que el más bajo, el que es más deficiente en ese aspecto es este caballero que está aquí. Sigamos. pero ¿qué rival va a tener el Madrid entonces? ¿Me lo puedes explicar tú? Sí, pero yo ese argumento no te lo compro porque a ellos les da igual. Ellos mientras, aquí en España, mientras vaya ganando el Madrid, y mientras más fácil mejor, ¿Tú no tienen crees? problema. ¿Tú Sí, crees? Las tienen a televisiones... 20 millones de españoles haciendo palmas con las orejas, Vale, contentos, y pero eso... les da igual. Les da Miguel igual. Ángel, pero eso mucho es lo que tú dices en el Estado, en España. Pero ¿quién va a mirar la Liga Española si solo la gana un equipo? Si es unipolar. Les ha dado igual todos estos años machacando al Barça, o sea que ya no va de uno más, ya no tienen a Mbappé y ya está. O sea, no, nada, yo no creo que No, no es ese ellos, argumento. ellos les interesa ganar ellos, como sea, de cualquier manera, y ya está. Sí que Como les digo, es absolutamente de locos lo que escuchamos, que cuántas cantidades de barbaridades se pueden escuchar aquí. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que no se dan cuenta que estuvieron jugando o están jugando con el límite salarial superado, que inscribieron futbolistas a través de palancas ficticias que con dinero que nunca se cobraron? No sé, yo la verdad no sé qué pensar de esta gente. Y una de las cosas que me preocupa es que honestamente esta gente se piensa que es que el Tebas está en contra de ellos y que finalmente todo lo hacen para que el Madrid sea campeón. Es que me parece realmente ridículo, pero les digo, esto se explica muy fácilmente al alcance de personajes como esto que obviamente y siendo muy honesto no les da para más, no les da para más y es triste, pero bueno, es que es una absoluta realidad, una vergüenza como pocas veces he visto en mi vida. Yo cuando me metí en este mundo, yo ya veía los partidos del Madrid, pero no estaba metido en este mundo tan asqueroso y tan manipulador y tan mentiroso y es increíble. Vamos a ver esto rapidito de Edu Velasco, lo que les decía, porque bueno, recuerden que Edu Pregunta para Edu Velasco en Bilbao. colocaba esto, decía esto hace realmente bien poco. Edu, ¿sigues manteniendo que Nico Williams continuará en Bilbao la temporada que viene? Rotundamente sí. Repito la pregunta. Edu Velasco, Bilbao, ¿sigues manteniendo que Nico Williams No, no continuará digo la nada. temporada que viene en Bilbao? Rotundamente sí. Bueno, eso básicamente es lo principal que quería mostrarles. Fíjense que él decía hace no tanto, desde el 3 de julio, este clip, y por ahí escuchamos a Sinvergüenzas decirles, reírse de él y que me río, que el Athletic no pintaba nada, que no tienen nada que hacer. Y fíjense lo que le coloca aquí: Jaque Mate, J. Jordi, José Álvarez, os busco cueva confortable. Me parece increíble. A mí me llama la atención mucho este tipo de cosas, entre otras porque si nos ponemos a pensar un poco en lo que está sucediendo, y es más, yo creo firmemente, soy de los que cree que todo lo que ha pasado con Nico, me imagino que Nico también vio algunas redes sociales, vio que los aficionados del Barça estaban aprovechando para burlarse de los del Athletic Club, para querer hacerlos dejar en ridículo, y estoy casi seguro que esto le hizo cambiar de opinión radicalmente y ojalá le pongan una cláusula de 100 millones, que si lo van a traer, que se tengan que rascar el bolsillo. Bueno, ¿cuál bolsillo? Si es que no tienen siquiera un centavo. Pero bueno, es que les digo, este video se me está pasando, me está haciendo un poco largo, pero creo que valdrá la pena para que vean y disfrutemos de estos días maravillosos porque vale la pena sinceramente reírse de esta gentuza absolutamente lamentable. Ahora venimos con lo de Víctor Palacios, vamos a cerrar con lo de Víctor Palacios, que repito, ya di el discurso motivacional al principio, pero sí me llama mucho la atención cómo ha abordado este tema de Nico Williams. Se le ve visiblemente jodido. Entiende que tu máximo rival viene de ganar una Champions, de ganar 2 en 3 temporadas.
cuando tu presidente se puso a hablar que no iban a ganar más nunca o que nunca habían ganado, ya ni me acuerdo qué era lo que había dicho, después de tantas mentiras y bueno, tenías una ilusión ahí que era la de Nico y te ha salido de una manera lamentable. Así que bueno, este video va a pasar por ahí por los 20 minutos, pero creo que lo vamos a disfrutar. Empecemos a escuchar a Palacios, que repito, no es que sea el fan número uno de él, pero yo siempre voy a estar con la gente que va de cara, la gente que habla claro, dice la verdad y bórralo. Seguimos. Total. Esa es la lectura futbolística. Y ahora vamos con la lectura de las oficinas. De las oficinas y de la dirección deportiva. Porque para mí esto, lo que ha pasado hoy, ¿vale? Es un fracaso. Pero un fracaso con mayúsculas, con todas las letras. ¿Vale? Por dos cosas, básicamente. Primero, porque no le has dado garantías al jugador. Y segundo, por no haberle convencido de que su mejor destino a un chaval de 21 o 22 años era este equipo de futuro con su amigo Lamine Yamal y un proyecto como el del Barça. A mí es que esto me parece demoledor. Para empezar, lo dice claro, alto y sin ningún problema. Para los que siempre están diciendo que Palacios estaba comprado por Laporta, a mí es que me cuesta creerlo, la verdad, que vaya tan desnudo en ese aspecto y que esté recibiendo dinero del Barça, la verdad no lo sé. Pero me llama mucho la atención cómo dice claramente que es un fracaso en mayúsculas. Me llama la atención que también aclara que pese al tema del proyecto que han estado metiéndonos durante años, no han sido capaces de convencer a un chico de 21 años que juega en un equipo que no aspira a ganar ningún título esta temporada, si acaso la Copa del Rey. Llama la atención y sobre todo eso de que no ha sabido transmitirle la tranquilidad de que podía ser inscrito o alguna cosita. Es que, honestamente, llama muchísimo la atención y creo que empezó abordando el tema de una manera brillante. Seguimos. Lo siento, pero en cualquiera de las dos cosas el Barça no ha hecho su trabajo. ¿Ok? Porque podemos hablar de Nico Williams. Nico Williams es del Athletic, es de allí, siente los colores, le va a costar salir, la gente le va a presionar o le va a decir, oiga usted, tome este consejo, y él, pues hombre, va a tener dudas. Ok, pero ¿cómo no le vas a convencer tú como Fútbol Club Barcelona? O sea, el trabajo en este caso de la dirección deportiva para mí es un fracaso rotundo, y luego el hecho de no darle esa confianza al jugador, de poderle inscribir, pues hombre, como llevo diciendo todo este tiempo, no es algo que a mí me preocupara. Yo me iría de cabeza al Barça y si no tengo que jugar 3 partidos, pues no lo juego, ya jugaré luego, como llevo diciendo, pero no crea garantías en un tío que es del Athletic. No se va a mojar si me voy al Barça si tiene dudas de todo este asunto. ¿Ok? Me ha costado entenderlo, pero lo he entendido al final. Mira, esta es una frase clave. Me ha costado entenderlo, pero lo he entendido al final. Y es brutal porque, muchachos, o sea, a ver, estamos hablando de un club que efectivamente no es que solamente no le ofrecía garantías de saber o no si vas a poder ser inscrito, porque ahí creo que es la única parte en la que se equivoca el discurso. A mí me da la sensación de que lo que pensaba Nico es que toda la que le está cayendo al Barça de todos lados, llegas a un punto en el que tienes la sensación de que a lo mejor no te puedes inscribir para toda la temporada, y un futbolista que se pasa una temporada entera sin jugar, es que no sé, no lo sé, él no se quería equivocar y sabía que él tenía su puesto asegurado en el Athletic Club. Llamativo, cuanto menos llamativo, así que en ese aspecto creo que es lo único en lo que no estoy totalmente de acuerdo, porque a día de hoy el Barça no es que no ofrezca garantías, es que encima está el presidente mandando esos mensajes a diestra y siniestra abiertamente, y obviamente él respeta mucho la institución que es lo que le dio básicamente todo y le generó muchas más dudas, estoy seguro de ello. Sigamos escuchando. Y esto crea una inseguridad en los futbolistas, la situación económica del Barça, sobre todo cuando públicamente dicen, hombre, pero sí que lo puede hacer, sí que lo vamos a hacer, sí que podemos traer este tipo de jugadores, desde el Barça lo dicen. Tebas igual. ¿Y luego qué pasa? Luego te encuentras con que no llega. No llega. Y ahora tendremos la mala suerte de que en 2 días entraremos en la regla del 1-1, pero ya se habrá fastidiado todo.
Mira que la diferencia de una persona que toma las cosas con frialdad, sensato, dice Tebas, había dicho que efectivamente el Barça podía fichar a Nico Williams, lo dijo Laporta claramente, pero no es el discurso que escuchamos del sinvergüenza de Miguel Ángel Ruiz hace unos momentos, porque no está responsabilizando ni a Tebas, ni a la liga, ni a Nico Williams, ni a su representante, ni al presidente del Athletic Club, está responsabilizando a los que tienen la responsabilidad. Y ya van a ver por qué, porque más adelante dice algo muy interesante que creo que es la guinda del pastel. Porque claro, podemos decir, estamos esperando la respuesta. Esta es la respuesta de Nico Williams, está clarísimo. Llegar 6 días antes a Bilbao a entrenar. No a pasarlo con la familia y ya está. No, a entrenar. Hombre, si estás esperando al Barça, tú no vas a entrenar. Ni dices que tienes muchas ganas de comenzar la temporada con la camiseta del Athletic, con esa sonrisa. Y lo mejor es que Nico, claro, no tiene que explicar nada, porque él tiene contrato en vigor y punto. Ya está. Él no tiene que explicar nada. Pero cómo el Barça no le puede convencer, ya no solo por la historia de nuestro club, ¿ok?, sino por el equipo que se está creando. En el momento de la carrera en el que está Nico Williams, el Barça deportivamente no ha sido capaz de convencerle, parece ser. Y luego, la situación económica, que no te digo yo que sea fácil, que es que no te digo que yo... Vamos, es que los entiendo, vale, pero entonces cállate. Entonces callaos. Y no la liemos más. Y trabajemos en silencio. Y no digamos que se pueden hacer ciertas cosas. Que yo también creo que eran mensajes más que para el culé, eran mensajes para Nico Williams, de tranquilo, que lo podremos hacer, tranquilo. Eso se dijo en la rueda de prensa de Flick, se dijo en una entrevista a Cataluña Radio, tranquilos, que se van a poder hacer las operaciones. Bueno, pues nos comemos los mocos. Bueno, chicos, creo que puedo dejarlo hasta ahí. Si pueden ir a ver el video completo, creo que lo van a disfrutar muchísimo, pero es que es demasiadas cosas. Y como les dije, la guinda del pastel es escuchar claramente decir, pues cállate. Cállate, trabaja en silencio. No estoy de acuerdo con que sean mensajes para Nico Williams, porque creo que hay muchas maneras en las que el Barça pudo haberle transmitido la tranquilidad que Nico tal vez estaba necesitando, sin necesidad de querer pasar por encima y de querer humillar de alguna manera al Athletic Club, que para mí, y se los repito, es una de las cosas que ha hecho que Nico pensara seriamente el hecho de abandonar esta disciplina que le ha dado todo, además por un club que tiene una cantidad de problemas increíbles sin ir lejos, y creo que más tarde les voy a hacer otro video al respecto. Hoy escuchamos a José Luis Sánchez que hay una posibilidad de que el Barça pueda recibir una sanción económica y también a nivel deportivo. Así que lo iremos viendo, pero bueno, ahí está todo lo que está sucediendo. Brillante reflexión de Víctor Palacios. Lamentable como siempre y muy en su línea Miguel Ángel Ruiz. Y muy bien por Edu Velasco, que ha colocado en su sitio a estas sinvergüenzas que se han estado riendo del Barça durante un buen tiempo. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios, que por supuesto me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Por cierto, hoy jugamos con el Chelsea. Ya en 8 días estamos arrancando la temporada y qué emoción. Chao.